El Internet ha cambiado de manera drástica la forma de comunicarnos. Hace miles de años, los primeros seres humanos pintaban escenas de caza en las paredes de sus cuevas para transmitir mensajes que aún hoy podemos ver, aunque su significado se haya perdido. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la comunicación era limitada y local, y se basaba tanto en el rumor y la anécdota personal. El paso decisivo para la libertad de expresión sobrevino con la imprenta, la cual fue inventada por Johannes Gutenberg. La imprenta abrió la puerta a la producción masiva de información y de opiniones y su circulación a una escala nunca antes inimaginada. Aunque hoy es difícil determinar el impacto que tuvo la imprenta, se podría sostener que en Europa este invento condujo a la Reforma, al Renacimiento y también a la Guerra de los 30 años, lo que demuestra que todo invento tiene también su lado oscuro. La introducción de la imprenta también creó la necesidad de personas con nuevas habilidades, como la lectura, escritura, la matemática y la capacidad mucho más sutil de comprender las metáforas y las comparaciones literarias. Con el siglo XX llegaron la radio y la televisión analógica a todo el mundo, medios que permitieron que las comunicaciones llegaran directamente a cada hogar, con noticias e información rápidamente transmitidas a millones de personas. Es así que esta era se hizo evidente el poder de los medios de comunicación, los cuales dieron forma a los acontecimientos. Las estaciones de radio y la televisión se transformaron en eje de poder hasta tal punto que la primera medida de todo golpe de Estado consistió en apoderarse y ocupar físicamente estas estaciones. El control de las comunicaciones, aquellos que las personas pueden saber y decir, pasó a ser fundamental para el ejercicio del poder de represión. Hasta épocas recientes, para acceder a la información, las personas dependían de los guardianes o porteros de la comunicación, como los periodistas, los editores y los gobiernos. Tanto los afiches como los libros, las vallas publicitarias, los periódicos y la televisión se basaban en un modelo de comunicación el cual era llamado de uno para muchos, donde el poder queda en manos de los propietarios y distribuidores de los contenidos. Por ello, la forma de regular y controlar estos medios constituye una de las principales preocupaciones de las organizaciones como la UNESCO y los relatores especiales para la libertad de expresión. Con el paso del tiempo, el Internet y la libertad de expresión han sufrido varias modificaciones, entre ellas la forma de informarse de las personas. Antes, las personas tenían que ser informadas o buscaban información mediante los medios de comunicación, los cuales eran el periódico, la radio y la televisión, pero estas eran moduladas por personas a las cuales eran de un rango mucho mayor y querían ocultar cierta información. Pero con el paso del tiempo se desarrolló el Internet, el cual las personas pueden informarse sin ningún filtro. Además, las herramientas con las que se transmitían la información han sufrido al igual un cambio. Mientras que antes la televisión, la radio, la prensa necesitaba de equipos profesionales, los cuales ocupaban un gran espacio, actualmente estas herramientas se han visto modificadas y ahora están al alcance de todas las personas. Esta evolución que ha tenido las herramientas de transmisión de información o de libertad de expresión le puede dar el poder a cualquier persona de poder transmitir su opinión a miles de personas. Sin embargo, esto es peligroso puesto que no todos están preparados o estudiados de la misma manera para poder dar una opinión sana, ya que como sabemos la libertad de expresión tiene ciertas leyes que restringe algún tipo de comentario. Es por esto que debemos de tener mucho cuidado con la información que buscamos en Internet. Es mejor basarse de fuentes confiables, las cuales podemos estar seguros de que son verdaderas o no. La UNESCO ofrece una guía para desarrollar un entorno de medios de estas características. El surgimiento de Internet ha marcado el comienzo de una era de cambios tan profundos como los que generó en su momento la introducción de la imprenta. Se trata de una tecnología poderosa que está cambiando las formas en las que trabajamos, socializamos, nos organizamos y consumimos. En consecuencia, esta innovación tiene enormes consecuencias para la libertad de expresión.
Básicamente, la comunicación entre las personas se ha transformado a partir de la posibilidad de digitalizar diferentes tipos de información, como la voz, el sonido, la imagen o el texto, que pasan a ser accesibles desde una variedad de dispositivos, desde una computadora personal hasta un teléfono celular. Esta forma de digitalizar la información ha permitido la transmisión de grandes cantidades de información hacia el mundo entero de manera casi instantánea. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, nuestra capacidad para comunicarnos más allá de nuestro entorno físico inmediato se basó en las formas de comunicación de tipo uno para muchos, como es el caso de las pinturas rupestres, los afiches, los periódicos, la radio y la televisión. En todas estas formas de comunicación, el creador, editor o supervisor de contenido tenían la capacidad de moldear y encuadrar nuestras percepciones sobre el mundo. En cambio, Internet representa un medio de comunicación verdaderamente interactivo, donde las personas pueden ser las creadoras o editoras de los contenidos y ya no únicamente sus consumidoras. Además, Internet crea el potencial para el establecimiento de relaciones de comunicación horizontales entre las personas, en lugar de depender simplemente en las relaciones exclusivamente jerárquicas. La UNESCO, siendo defensora de la educación y la cultura a nivel internacional, nos indica que hay algunas problemáticas que hay que enfrentar con respecto al surgimiento del Internet y la incorporación de la libertad de expresión dentro de él. Se dice que hay que defenderla, pero por supuesto también hay algunas normativas que hay que seguir a través de las leyes que se aplican en diversos países. Por ejemplo, en México se establecen algunas leyes de las cuales no podemos salirnos, de lo contrario estaríamos infringiendo reglas y normas que a su vez serían un delito. Por lo tanto, hay ciertas limitaciones en cuanto a la libertad de expresión y por supuesto la UNESCO nos dice, sí, es de vital importancia proteger y defender a la libertad de expresión porque todos tenemos derecho a poder hacerlo. Sin embargo, hay ciertas dificultades que hay que seguir enfrentando y hay que ir evolucionando en cuestiones a este sentido. De lo contrario, estaríamos violando tanto el derecho de la libertad de expresión, pero también llevándonos de paso algunos otros derechos y algunas otras obligaciones que tenemos también como ciudadanos dentro de la sociedad. Es por ello que es de vital importancia seguir con estudios que complementen al derecho a la libertad de expresión y que por supuesto se establezcan normas de lo más justas posibles y que no se salgan de la democracia de las democracias ya establecidas a través de estas sociedades y estos países que construyen constantemente nuevas reglas y normas. El Internet y la libertad de expresión han cambiado la forma en la que esta funciona. Es por ello que el Internet ha sido de vital importancia para democratizar a la libertad de expresión. ¿En qué sentido? Los medios de comunicación se han ido adaptando a sus usuarios, es decir, al migrar estos medios de comunicación a la web 2.0, las y los usuarios de Internet podemos accesar de manera gratuita e inmediata a información e incluso a poder aportar, ya sea de manera adecuada o no, sobre temas de interés social. Es por eso que encontramos exceso de esta información a través de redes sociales y del mundo web en general. Los medios tradicionales en su momento también monopolizaron este sentido en la información y de esta manera nuestros antecesores creían lo que los medios decían, pero los medios siempre han ido avanzando y en este caso el Internet ha sido el detonador para que la libertad de expresión sea viable mediante estos medios de comunicación, es decir, las redes sociales. Estas crean nuevas relaciones de las cuales se obtiene diversa información. El Internet, a su vez, nos permite inmediatez, como ya se mencionó en un principio, y es por eso que el derecho ha ido evolucionando para establecer nuevas estrategias de regulación de las mismas, porque de lo contrario, podríamos violar privacidad, hackear redes y revelar información privada, porque hay que recordar que la información puede ser tanto pública como privada. Y el Internet ha roto un poco esta brecha entre lo que sí se puede y no se puede publicar mediante estas redes sociales. Es entonces cuando la UNESCO empieza a establecer nuevas normas, de las cuales hablaremos un poco más adelante,
y también nos da algunos tips y caja de herramientas para poder establecer lo que se puede y no se puede publicar con la libertad de expresión. Como se mencionó en un principio, las redes sociales y el internet en general ha permitido que múltiples personas puedan crear podcasts en reemplazo a la radio, blogs en reemplazo a la prensa, videos a través de plataformas en reemplazo a la televisión. Y bueno, esta creación de nuevas plataformas y de contenidos ha permitido que la libertad de expresión evolucione, avance y que el derecho también lo vaya haciendo en conjunto para regular este tipo de cosas. Uno de los ejemplos más claros que se pueden poner para poder regular este tipo de situaciones es que, por ejemplo, un menor de edad puede ser expuesto o no a través de las redes sociales. Es uno de los ejemplos más claros que se pueden tocar para saber si está dentro del derecho y si lo puede apoyar o no en estas cuestiones del internet. Es entonces cuando la UNESCO empieza a intervenir y a establecer nuevas formas en las que nosotros tenemos que poder utilizar la libertad de expresión y qué límites podríamos tener a través de ella. Por supuesto, es inconcebible el saber cuánta información hay a través de redes sociales. Sin embargo, también es importante recalcar que estas mismas están estableciendo normas y reglas que existen dentro de su misma comunidad, dentro de su misma red, precisamente para colaborar de la mano con el derecho y que no se salga, por ejemplo, de otras cosas que ya no serían libertad de expresión, sino usar esa máscara para proteger lo que en realidad se está intencionando. Un ejemplo clarísimo sería, por ejemplo, hacer ciberacoso o ciberbullying mediante redes sociales. Se han hablado de estos temas y, por supuesto, se han creado nuevas normas. Lo pudimos ver, por ejemplo, en México, que hay una ley que explica, por ejemplo, que si tú compartes alguna fotografía que te enviaron de manera privada y que muestra alguna parte íntima del cuerpo, podrías ir a la cárcel por divulgación de información privada y personal. Es por eso que tienen que existir estas normativas y estas limitaciones con respecto a lo que podemos o no hacer dentro de la web 2.0, porque de lo contrario sucederían cosas que estarían fuera de control y que no se podrían regular, y por lo tanto muchas personas podrían estar o en peligro o pues claro, las empresas, por ejemplo, estarían en cierto riesgo al revelar información sumamente confidencial. Por ejemplo, el caso más claro fue el de Wikileaks, que empezó a hablar de temas corruptos y que, por supuesto, después pasó por un proceso legal muy, muy fuerte y que, claro, al final fue cerrada la plataforma, siguió abierta y en funcionamiento desde otra perspectiva. Sin embargo, es bien sabido, también la UNESCO lo recomienda, que cuando tú consumas información verifiques las fuentes, precisamente porque cualquier persona puede acceder a redes sociales o a internet en general, escribir información falsa o de dudosa procedencia o justamente opiniones propias que lleven a otras significancias y que compliquen más la libertad de expresión. En este sentido, por ejemplo, algo también que es muy puntual de mencionar es que los discursos de odio también deben ser penados, porque sí, es libertad de expresión de decir que algo no me gusta y que detesto eso. Sin embargo, llevarlo acerca de una religión, de algún partido político, hacia una persona, hacia orientaciones sexuales, nos llevaría a violencia, desataría diversas problemáticas con solamente un comentario que provoque más cosas y detone otras situaciones que, por supuesto, y gracias a un trabajo extenso y de años, el derecho ha ido cubriendo, así como la libertad de expresión y sus limitantes. Este fue el tema de la UNESCO y la libertad de expresión. La verdad es que es un tema bastante interesante y pues seguiremos aprendiendo un poco más en estos programas. Hasta luego.